en tramas de instituciones, experiencias culturales y estéticas promotoras de vínculos intersubjetivos. Encima largo el nombre. O sea, ya el nombre arrancamos mal. Bueno, primero que nada, gracias por haberse quedado hasta esta hora. Sé que deben estar súper cansadas, entonces va una primera propuesta. Yo sé que no nos podemos mover mucho, me hubiera hecho bailar las y los. No llego a tanto, pero sí les voy a pedir que se pongan de pie. ¡Oh! Sí. Pausa activa, chicos. Hacen que demoran que están sentados. Vamos. Viene difícil la cosa, ¿eh? Viene difícil, así que lo primero que les voy a pedir es que relajen las manos. ¿Sí? Relajen las manos, ejercicios de dedos y mucha atención. Les voy a proponer un relato versificado. Capaz que muchas lo conocen, sobre todo las familias que son un montón. ¿Sí? Atención. Montaña. Portón. Niña. Lluvia. ¿Ok? Llueve en la montaña, llueve en el portón. Niña, no te mojes con el chaparrón. Ponte un paragüitas, ponte un paragón. Niña, no te mojes con el chaparrón. ¿Se animan más rápido y ahora diciendo fácil? ¿Sí? A descargarse. Llueve en la montaña, llueve en el portón. Niña, no te mojes con el chaparrón. Ponte un paragüitas, ponte un paragón. Niña, no te mojes con el chaparrón. ¿Y cambiando de mano? ¿A que sí? Vamos. Llueve en la montaña, llueve en el portón. Niña, no te mojes con el chaparrón. Ponte un paragüitas, ponte un paragón. Niña, no te mojes con el chaparrón. Y ahora, la última. Se puede seguir, pero la última es bien difícil. Con el tendado. Y van a cambiar de manos. Yo necesito a alguien que le haga. Responsables de esas infancias, de esas juventudes, de esas adolescencias, también somos sujetos. También nos pasan cosas. También atravesamos la pandemia.
también volvimos. También nos cuesta volver a poner el cuerpo. Y a veces creemos que tener presente la dimensión de la corporeidad pareciera ir en contra de lo académico, ¿no? Yo voy a hablar desde mi trayectoria, que tiene que ver con ser docente, con ser psicopedagoga, por haber pasado por el consultorio, por muchas escuelas. Tuve la suerte de, a pesar de que yo dije nunca voy a trabajar con nivel secundario, mi primer trabajo en equipo de orientación fue secundario y lo amé. Amé ser psicopedagoga de secundario, juré nunca ser docente de secundario. Yo los admiro profundamente, pero no es lo mismo. También el nivel primario, especialmente la alfabetización inicial, el primer ciclo, que me encanta, pero también con segundo ciclo. Y trabajé 20 años. Y en un momento la vida me fue llevando por la educación superior y me apasioné con la educación superior. Así que un poco ese recorrido es el que nutre lo que hoy vengo a compartir, que también me autoricé, porque ahora que estoy en la educación superior, vieron que toda la academia hay que romper un poquito la academia. Hay que explotar los dispositivos que nos hacen ir recto. ¿Dónde estaba Mayra? ¿No? ¿Vuelvo a la rectitud? Y no, por ahí hay que explotar algunos dispositivos que nos habiliten a otras cosas, no a lo que tenemos en representación de lo que es escuela. Por ahí la imagen que mostraban, ¿no? Que decía el barrijo está abajo de la escuela y estaba la compu, y que Jorge decía, nos mostró que hay muchas maneras de hacer escuela, tiene que ver con esto. Pero también este recorrido, no lo voy a montar en detalle, pero tiene que ver con un proceso que anudó entre la formación en educación superior, la formación universitaria como profe, que anudó con la investigación desde 2015. En algún congreso anterior vine a compartirles cuestiones en relación al juego que tenían que ver con esas investigaciones en esos momentos, y también con empezar a construir a partir de esas investigaciones prácticas, acompañar prácticas de diferentes instituciones del entorno social, porque una universidad no se construye con teorías. Las teorías de los libros son teorías muertas, si uno no se apropia de eso, si no lo pone en diálogo con lo que está pasando en la región. Y entre esas instituciones trabajamos con centros infantiles, trabajamos con familias para familias, familias de acogimiento, instituciones de restitución de derechos, algunas organizaciones sociales y escuelas fundamentalmente en relación al primer ciclo. Entonces, y en ese marco nos animamos un poquito más, empezamos a construir conocimientos, socializar y armamos un posgrado. Contentas estamos con el posgrado. Yo no les puedo explicar. El equipo del que formo parte se llama Caleidoscopio y en este momento tenemos 3 proyectos de investigación en marcha, avalados y financiados. Estamos trabajando en un proyecto de extensión que ya les voy a contar un poquito más porque esta es la perlita, y esta propuesta de formación de posgrado que además se nutre de gente maravillosa que nos hemos encontrado en los recorridos teóricos, apropiándonos. ¿Y por qué nos apropiábamos? Porque encontrábamos el sentido de lo que estábamos viendo. Y también traje para convidarles textos. Una vez escuché a Graciela Frigerio, que hoy hablábamos, que se sentó en un sillón, hermosa como es, la deben conocer, escucharlo es maravilloso, y llevó 10 libros, 10, y de cada uno nos leyó un fragmento, y dijo, es tan importante compartir las lecturas, porque esto que hoy yo traigo no es mío, es de aquellas lecturas que pude disfrutar, pero también es de las personas con las que construimos conocimiento y de las personas que me formaron a lo largo de la trayectoria. Y eso, que les empiece a resonar, porque seguramente esos niños y niñas y adolescentes y jóvenes que están pasando por sus manos, en un futuro van a hacer eco
de eso que la seño de primero me hacía, me decía, me cantaba, me leía, me escribía en el cuaderno. Y en esto voy a tomar algo que dijo Jorge, muy interesante en términos de estos espacios de subjetivación. La escuela siempre adhiero totalmente, es un espacio de subjetivación, tanto para aquello potente que me nutre como para aquello que me vuelve para adentro, me angustia, me hace cada vez más chiquito, ¿no? Y más para adentro. Bueno, no me quiero detener en eso. El título era largo, lo sé. Es una crítica recurrente a mi persona, que suelo ser larguera para todo. Entonces, voy a tratar de precisar en algunos conceptos, pero también retomar algunas cuestiones que ya se trabajaron a lo largo de la jornada y que no sería necesario volver a pensar. Los conceptos son infancias tempranas, intervenciones socioeducativas, experiencias culturales y estéticas, vínculos intersubjetivos para aprender. Y acá resalto el valor y el lugar que en este congreso ha tenido, en el marco de la convivencia, el pensar, el aprender y el aprendizaje, en tanto ciudad del aprendizaje como es Villa María, ¿no? Un lugar que pone en tensión la enseñanza. Qué interesante pensar estos dos procesos que no son idénticos, porque todos los que estamos acá sabemos que no necesariamente si yo enseño el otro aprende, ¿no? El aprendizaje es un proceso interno, subjetivo, complejo, multidimensional, en el cual el cuerpo es muy importante. El cuerpo que es mucho más que organismo, ¿sí? Que tiene que ver con esta transversalización de lo subjetivo y lo cognoscente, ¿sí? Que se hace apto en estas manifestaciones que me ponen en relación a otros. Y acá retomo a autores como Sara Paganini, Dora Laino, Alicia Fernández, muy psicopedagógico lo mío, pero bueno, ahí están esas cosas. Vamos con infancias tempranas. Y ustedes dirán, infancias tempranas, ¿qué quiere decir esta mujer? ¿Por qué no dice primera infancia? Que es a lo que estamos acostumbrados. Es más, en general la traducción de Early Childhood es primera infancia. Y bueno, porque empezamos a preguntarnos por esto que surgió durante toda la jornada. No hay una única forma de pensar la infancia. No es la infancia. Las infancias necesariamente requieren ser pensadas en plural. Y en ese plural hay que reconocer los contextos, las realidades, las condiciones, y acá me paro en una posición epistemológica, no voy a hablar de determinantes, que yo sé que es un término muy usado en salud, sino de condiciones, porque creo sinceramente, a esta altura de mi vida, que siempre hay potencia, que no hay determinante que obture definitivamente a ningún sujeto. En algún momento, en alguna charla, escuché a una profesional que decía, no importa quién era la profesional, la docente tiene que entender que este niño tiene un techo y el chiquito no le va a dar nunca más allá de ese techo. Así que el cuchillo en el corazón, y digo, tengo 5 millones de ejemplos desde nunca va a escribir con la cursiva. 9 años, discapacidad severa. Y yo dije, Señor, Él quiere. ¿Y si lo deja probar? Y bueno, probemos, pero no lo va a lograr. Escribía mejor que con la imprenta. Yo creo que la obstinación de todo el tiempo que Él dijo, yo quiero escribir con la cursiva, y le decía no, escribía mejor, se comía menos letras, le llevaba más tiempo, pero digo, muchas veces escuchamos esos discursos. Es síndrome de Down, hasta acá. Hoy, personas en situación de discapacidad que están relacionadas con el síndrome de Down nos dan muestra de que no hay una hasta acá, ¿no? Y no hace falta porque seguramente conocen algún ejemplo. Entonces, lo primero, las infancias en plural. Ya vamos a retomar esta idea, pero fundamentalmente para romper la discusión de la psicología evolutiva clásica, ¿no? La psicología evolutiva que nos marcó a muchas de nosotras en términos de
es lo esperable para la edad. Y acá me vuelvo a parar en algo que dijo Jorge y un poco dibujó al principio Rocha, que tiene que ver con que hay que interpelar los universales, gente. No es lo mismo un niño de 4 años que participó de un contexto enriquecido donde se le ofrecieron colores, lápices, pinturas, donde la mamá se preocupó por llevarlo a espacios de arte, a ver títeres, a ver obritas de teatro, donde se le cantó a un niño que no tuvo esas experiencias, que posiblemente pasó mucho tiempo en la calle, al cuidado de hermanitos. Hay casas en nuestra Córdoba de hoy en donde no hay lápices y papel. Hay casas donde no hay piso, no hay ventanas. Córdoba ciudad, les estoy hablando. Y todavía existen esas realidades. Entonces, ¿puedo evaluar a un niño según las características de la edad? Y la mamá se enoja. Y bueno, en un punto, ¿qué escuché de la mamá? Cuestiones que van anudando, representaciones que van anudando con nuestro modo de relacionarnos con esas personas y que tienen mucho que ver con la convivencia, con la cotidianeidad. De 0 a 3, ¿no? Hay algo que dicen primera infancia de 0 a 3, ¿no? La de psicología evolutiva clásica, después segunda infancia, de la función simbólica. Hay otras organizaciones que hablan de 0 a 5. Y hay otras que hablan de 0 a 6. Y saben que en esta lucha estábamos cuando descubrimos que la observación número 7 de los organismos de las observaciones que arman los comités de la Convención Internacional, que se especializa en los niños pequeños, dice, vamos a considerar early childhood al niño, la franja etaria entre 0 y 8 años. ¿Por qué? No en orden a lo que puede o no puede. Y acá me paro en el marco del derecho. En orden a la oportunidad que tenemos adultos y adultas para construir intervenciones potentes que pueden significar otras posibilidades de vida. Cortito, para seguir hablando. Hace unas semanas tuvimos uno de los encuentros con familias de acogimiento. Vinieron poquitas familias, pero una de las chicas del equipo fue niña de la calle, cuando no había familia de acogimiento. Hoy esa jovencita que caminó desde zona norte, no sé si conocen Córdoba, pero se cruzó toda la ciudad sistemáticamente hasta recibirse de maestra. Y después empezó la licenciatura en psicopedagogía y se recibió. Y estoy contando esto con permiso de ella. Dijo, yo logré lo que logré, porque si bien no había familias de acogimiento, mis mamás del corazón, ella cuenta que a su mamá no le puede decir mamá, pero a estas mamás del corazón que se le cruzaron, me narraron, me pusieron a disposición una biblioteca. Ella cuenta de uno de los papás que un día le dijo, mira, ven y Belén, todos estos libros vos podés venir y sacar cuando quieras el que quieras. Belén hoy es una asidua lectora, pero en su casa no había libros. Y ese señor, con una intervención tan pequeña, transformó su mundo. Ella remite su placer y su gusto por la lectura a ese señor, que no era papá, que no era un vecino. Y acá, de nuevo, la responsabilidad de adultos y adultas. Las infancias se van tramando en cómo nos representamos adultos y adultas a niños y niñas concretos que atraviesan el cotidiano, que sufren, que se divierten, que se angustian en el cotidiano. ¿A partir de qué? De las prácticas de crianza, cuidado y enseñanza que nosotros desplegamos. Docentes, familias, organizaciones sociales, responsables del Estado, yo pienso en el equipo, ¿no? Con todo lo que hacen y trabajan. Entonces vamos a desarmar esta idea de primera infancia. Y el concepto de temprana se juega en orden
justamente a la oportunidad de un trabajo desde el marco de derechos, desde la interdisciplina y fundamentalmente parado desde el paradigma de la complejidad. Los tiempos tempranos de las infancias, entonces, en esta trama de diversas condiciones de existencia, de construcción sociohistórica, de sentidos diferenciados, es ese tiempo temprano, esos tiempos tempranos de las infancias, en los cuales resulta particularmente significativo, me acordaba lo de significativo hoy, que puede ser positivo o negativo, los acompañamientos de adultos, adultas, familias y comunidad, ¿no? Entonces, cuando yo pienso esas infancias diferentes, pienso en diferentes culturas comunitarias, como además diferentes culturas familiares, institucionales, ¿sí? A ver si pasa. ¿Por qué intervenciones socioeducativas? Y acá voy a retomar un poquito lo que dijo Natalia hace un ratito respecto a las intervenciones. Y sí, intervención tiene como muchas acepciones, ¿no? En una organización llegó el interventor, o sea, nos vienen a controlar. Pero también hay una acepción que usan mucho en la psicología, que tiene que ver con de intervenir, de venir entre, de abrir a la posibilidad de una versión diferente de esto que es, ¿no? En ese sentido, es ofrecer una oportunidad. Intervenciones que implican la construcción de verdaderos dispositivos. Y acá cuando hablo de dispositivos, y sí, me pongo media compleja, no vamos a profundizar, pero tomo a Foucault, tomo a Agamben, tomo Deleuze, en la idea de que un dispositivo nunca es solo lo que yo decido racionalmente que voy a hacer. Hay un algo oculto que hay que develar y que se va a estar jugando ahí. Hay leyes, normas, arquitectura. Yo puedo traer un dispositivo súper divertido para ustedes, pero si me encuentro con un anfiteatro, todos sentaditos uno atrás del otro, y la arquitectura me obligó a hacer otra cosa, ¿sí? Todo eso confluye en prácticas que desplegamos a partir de construcción de discursos. ¿Qué creo que son niños y niñas? ¿Cómo los pienso a los niños y niñas? ¿Son los otros? ¿No? Muchas veces los adultos, sobre todo los jóvenes, acá voy a decir, estos chicos, como si hubieran caído de un otro planeta. No sé, algunas teorías dicen los niños cristal, qué sé yo. Pero digo, esos niños y niñas, jóvenes, adolescentes, son nuestros hijos, hijas, ¿sí? De alguna manera están aprendiendo todo el tiempo, no solo en la escuela, todo el tiempo, en la comunidad, en el cotidiano. Y ahí, en ese tiempo cotidiano, es la oportunidad de que la intervención sea potente. Dice Rockwell, maravilloso. La escuela, ¿vieron lo que decía el Teaki Kuban, la gramática escolar? Eso que está siempre igual. Y Rockwell dice, es una antropóloga, que justamente hace mucho análisis antropológico, etnografía educativa en las escuelas de México, y ella dice hay tres planos de la cultura escolar. Hay una cultura de larga duración, que es eso que parece no cambiar nunca, ¿no? Y que incluso parece que si no está así, no hay escuela. ¿No pasa con la pandemia? ¿Cómo hacemos ahora si no lo tenemos uno atrás del otro en el banquito, derechito, sentadito, 40 minutos? ¿Qué hacemos? ¿No? Nos rompió los esquemas de la larga duración. Hay una duración media, que es la política de turno, digamos, ¿no? Las políticas van cambiando, y hoy hablaba Natalia también de esta política que tiene que ver con el marco del derecho que toma la 26206, claramente, en términos de derecho a la educación, y que es muy interesante. Política que no solo por estar sancionada se hace acto, se hace presencia en las instituciones. Implica un trabajo de apropiación de los agentes que transitamos las escuelas y las organizaciones. En ese sentido, entonces, Rockwell va a decir, la potencia no está en la de larga duración ni la de media.
La potencia está en la co-construcción cotidiana. En eso que pasa tete a tete, ¿no? Ahí, en la sala, en el aula, en el curso, cada día, con cada sujeto que se encuentra en esa institución. En ese sentido, entonces, intervenciones socioeducativas tienen que ver con un conjunto de acciones y prácticas que en diferentes contextos institucionales, estoy tomando la definición de Valerio, un uruguayo, promueven la inclusión social y el acceso a la cultura a partir de la consideración de las particularidades de los contextos y situaciones de los sujetos. No se pueden pensar por fuera. No hay una receta, gente. O sea, pidan herramientas, se pueden plantear algunos aspectos a considerar, pero cada realidad es única. Y la descripción de llegó la directora y se peleó con tal puede servir para cualquier relato, pero hay que ver de esa escena la película completa. Y eso es lo que tenemos que tratar de romper, complejizar, preguntar permanentemente: ¿qué de esto? ¿Qué de esto en mí? Como decían hoy, como decía Jorge. Ya me estoy demorando. Bueno, vamos con las experiencias culturales y estéticas. ¿Por qué experiencias culturales y estéticas con las infancias tempranas? ¿Para quién las experiencias culturales y estéticas? Y en realidad, pensar las infancias tempranas no es solo pensar niños y niñas. ¿Sí? Los niños de 0 a 8, entramadas sus vidas con estos adultos, adultas que lo rodean y que no son solo mamá, papá y la señora. Son los sujetos que se acercan, que alojan en la comunidad, en el barrio, en las organizaciones que atraviesan. Estamos trabajando en una organización en zona norte, en Villa Siburu, allá en Córdoba. Como dice una colega, azuquita la zona. Intensa. Bueno, nada, abrieron un espacio de acompañamiento escolar y cultural, le llamamos. Primero se iba a llamar apoyo escolar, el clásico, para hacer más de lo mismo, ¿no? Entonces, nada. Lo primero que planteamos es, a ver, no podemos trabajar a espaldas de la escuela. No tiene sentido. Gente, ¿qué creen que vamos a hacer una hora a la semana con estos niños que primero eran 10 y después fueron 60? ¿Sí? Que no se querían ir del espacio. Es más, las practicantes, las que están haciendo residencia, me decían: profe, cuando nos vamos, se nos suben al auto para que no nos vayamos. O sea, fuerte. Algunos estaban suspendidos de la escuela. Algunos en procesos de judicialización, con denuncias, pero iban al espacio y no se querían ir, pero era un lío. Las estudiantes en crisis, al borde de la muerte súbita, ¿no? Ya el tercer encuentro era: no, profe, no hay forma, no hay forma, no hay forma, no hay forma. Bueno, ¿qué habilitamos? ¿Qué distinto? Y fueron encontrando ahí el sabor. Hoy trabajan el formato de la ronda de participación. ¿Han leído algo de eso? Bueno, el próximo congreso, chicas, anoten participación infantil, por favor. La ronda es un formato que en el nivel inicial lo tenemos desde hace mucho, chicas. O sea, convengamos que tenemos claras muchas cosas de la educación, que es el sentarse, el adulto o adulta se sienta a la misma altura que los chicos, y es más, progresivamente, con los más grandes, el adulto o adulta se va retirando para que la discusión sea entre ellos. Y ¿saben qué? La base tiene que ver mucho con lo que decía recién la colega Natalia. Tiene que ver con la posibilidad de escucharnos y no culpabilizar personalmente, sino pensar esto que pasó y cómo hacemos para resolverlo. Y llega un momento que empiezan a pensar lo que nos preocupa, como niños. Y aunque no crean, a los niños de 5 años les preocupan cosas. Muchas cosas. Y a los de 6, y a los de 8. Distintas. Los adolescentes tienen su formato participativo, que es justamente en los centros de estudiantes, ¿no? Que hay que promover y ayudar a construir con un sentido crítico también. Entonces estas experiencias se ordenan a esto, a lo que nos pasa, como dice la Rosa.
La experiencia no es información, no es opinión. Es un aprendizaje que pasa por todo el cuerpo, es un aprendizaje que conmueve. Tomé esta frasecita que dice: se define no tanto por su actividad, el sujeto de la experiencia, sino por su pasividad, por su receptividad, por su disponibilidad y por su apertura. Fíjense que acá pasividad no es en relación a pasivo quieto, como nos decía hoy Silvia, sino es pasividad de paciencia, dice en algún momento, y de pasión. Él hace un juego ahí con la idea de la pasión. Ven que dice: pasividad hecha de pasión, de padecimiento, de paciencia y de atención. Atención a esto que me conmociona el alma, que me pasa por el cuerpo. Hoy seguramente han escuchado muchas cosas y seguramente lo que quedará resonando es aquello que las hizo vibrar a partir de sus propias experiencias, aquello que hizo calor hondo, porque lo pudieron anclar en sentidos que son propios, singulares de cada una y uno que están hoy acá. La Rosa podemos seguir hablando de la experiencia, pero vamos a dejar ahí. ¿Y por qué estética? Y acá tomo a Soto y Basta, que es uno de los convites que les traía hoy. Este texto se llama Experiencias estéticas en los primeros años. Placer total leerlo. Trabaja desde la perspectiva de los niños de 0 a 3 particularmente, profundizando en cómo el juego que atraviesa todas las experiencias se pone en relación al arte, a otras formas de manifestación y otros lenguajes. La experiencia estética se refiere al proceso individual, no me gusta mucho el concepto individual, pero es de ella, a través del cual se percibe, se aprecia, se contempla, se crea, se participa de actos que conmueven, en tanto resultan para el sujeto particularmente impactantes. Y adultos, adultas, nos tenemos que poner a trabajar las notas, las características de estas experiencias, las experiencias que en realidad tenemos que pensar en el marco de dispositivos. Nosotros vamos a ser los responsables de promover esos dispositivos que alojen la vivencia, la experiencia, la conmoción, el tiempo de no tiempo, ¿no? Y ahí entra en conflicto con los apuros de la escuela, los contenidos que hay que aprender, las cosas que hay que cumplir, las planificaciones, ¿no? Pero este tiempo, que es un tiempo más ligado al tiempo del sujeto, no puede ser medido de la misma forma. Y nosotros tenemos que construir una experiencia posible en el marco de ciertas prácticas institucionales que también tenemos que ser capaces de subvertir, de transformar fundamentadamente. Cuando yo decido que hoy los chicos de primer grado van a jugar o continuar con una experiencia, más allá de que planifique una cosa de matemática, yo tengo que poder fundamentar por qué. Y tiene que ser en orden a esto, porque me di cuenta que algo pasó, que algo aconteció que necesita más tiempo, pero tiene que ser fundamentado, porque el docente, no voy a hablar de adultos, adultas en general, pero el docente y el profesional, el psicopedagogo, trabajador social, etcétera, etcétera, tienen una responsabilidad. Son profesionales reflexivos. Entonces no es hacer por hacer. Y ya vamos a ver por qué les digo esto. Placer y asombro. Si no hay placer y asombro, no hay experiencia. Es una característica fundamental. Ustedes, atentas, se dan cuenta en las caritas, se dan cuenta en las caras de los adultos, adultas. Díganme, sobre todo voy a enfocarme en seniors de nivel inicial y de primer ciclo, pero lo podemos hacer extensivo. La experiencia más significativa es la que seguro ustedes como docentes disfrutaron casi a la altura de los chicos. Eso que se promovió desde un vínculo diferente, un vínculo pedagógico, sí, por supuesto, porque se ordena el aprender y así tiene que ser. Porque yo, docente, no me puedo olvidar que mi responsabilidad es enseñar, ¿no? En eso también el profesional crítico reflexivo se tiene que hacer cargo de eso. Mario Lodi,
el pedagogo italiano que retoma Francesco Tonucci, firmaba el primer día de clase con las familias de sus estudiantes de primer grado que el único responsable de que los chicos no aprendieran lo que tenían que aprender en primer grado iba a ser él. Y firmaban el acuerdo. ¡Wow! ¿Cuántas veces decimos, uy, no aprende? Porque el padre, ¿no? A ver, somos responsables, más allá de las condiciones. Por supuesto que es hermoso cuando mamá y papá acompañan, por supuesto, pero hay muchas situaciones en donde ni siquiera están. Tengo una colega profesional amorosa, maravillosa y genial, súper brillante en lo que es la atención de consultorio psicopedagógico, el tratamiento del problema de aprendizaje. Pero un día dijo, yo, si no hay un padre y una madre que se comprometan a trabajar, no puedo hacer nada. Y yo dije, wow, ¿con cuántos chicos entonces? ¿Con los tal vez que más necesitan? ¿Es con los que no vamos a poder hacer nada? Siempre hay algo. Vamos, por supuesto. 5 minutos. Bueno, vamos más rápido porque les quiero mostrar una experiencia. Bueno, nada, las vías de acceso, el mundo social y cultural, el arte, la plástica, la música, el juego, las versificaciones y el mundo natural, en un proceso de comunicación y metacomunicación, ¿no? Un proceso complejo en donde el adulta ofrece un objeto de la cultura que puede ser una obra de arte o no, una flor, mirar la luna. ¿Cuántos de ustedes no le han hecho veru veru, allá está la luna, a un bebé? Y se han pasado horas haciendo. Si no lo hicieran y tienen bebés, por favor háganlo, les encanta. Adulta se construye un triángulo. ¿Por qué? Porque en la placa anterior hablábamos de lo que también habló Jorge, este espacio intermedio que plantea Winnicott, ¿no? Como espacio transicional, en donde es un entre el afuera y el adentro, el yo y el no yo, ¿no? En donde pasan cosas, acontece la creatividad, la fantasía. Actividad humanizante, la experiencia, porque la educación es humanización, gente. Como dice Lucía Garay, es la responsabilidad de la educación y del sistema escolar humanizar, haciendo la diferencia de que educación no es solo escuela, ¿no? Ella muy claramente lo trabaja en términos de socialización. Palabra, juego, arte, naturaleza en un encuentro con otros y otras, y que ahí podría haber ido el otro con mayúscula y no lo puse a propósito para no mezclar. Tiene que ver con vínculo intersubjetivo, con ese otro con mayúscula, ¿no? Que de alguna manera representa, nunca es personal, yo cumplo una función. Si estoy como semio es distinto que si estoy como la psicopedagoga que acompaña el proceso, es distinto, pero ahí estoy y lo que ofrezco es ese vínculo. Hay algo que se juega ahí en el vínculo pedagógico. Ya voy más rápido. Me mira así. Bueno, una experiencia les comparto que tiene que ver con esto que estamos haciendo en Un Mundo por Contar, así se llama el proyecto. Es un proyecto que trabaja justamente, vamos a ver un poquito los objetivos, desde el promover el encuentro con experiencias culturales y estéticas a partir de generar espacios de acompañamiento, intercambio, participación. Verán que los objetivos no se orientan solo a niños y niñas. Producir materiales educativos que se liguen a esas experiencias culturales, y en relación a eso también, en términos de inclusión, estamos trabajando, que nos cuesta bastante, la cuestión de la accesibilidad, cómo hacer materiales que puedan disfrutar también un niño ciego, aunque no esté el niño ciego ese día, ¿no? O un niño sordo. Favorecer prácticas de lectura y escritura y co-construir escenarios en los que circulen estos lenguajes expresivos de la mano de referentes importantes. Porque yo les puedo contar cuentos, pero no es lo mismo que escuchar un cuento de Rubén López o de la Sole Rebelles. Yo les puedo cantar, pero no es lo mismo de esta gente que se especializa en estas artes y que implican ofrecer a niños y niñas estas experiencias. Y estamos trabajando fundamentalmente en que estas experiencias primero se las ofrezcamos a adultos y adultas para que las piensen
y las puedan resignificar con niños y niñas. Por eso estamos trabajando con cuidadoras. Rodrigo de Pastorino dice: el arte, el juego y la palabra comprometen aquello que devela nuestra singularidad como personas, centran en un eje intrínsecamente humano y resultan inherentes a la posibilidad de la condición humana, nos distinguen, ¿no? ¡Wow! Y rapidito les muestro cuáles son las organizaciones con las que trabajamos. Bueno, estamos las dos facultades de Arte y Diseño y la de Educación y Salud de la Universidad Provincial de Córdoba, SEAS, la Librería del Palacio nos apoya, CONIN, Vaso de Leche, ¿sí? Que es una experiencia especial, es la Fundación Vaso de Leche con la práctica de CONIN, que estamos habilitando espacios distintos de la metodología CONIN, con la que peleamos bastante. Bueno, también de la Fundación Manos Abiertas, específicamente el Hogar Bainotti, que ustedes saben que es el único hogar que tiene niños y niñas institucionalizados de 0 a 5. Lamentablemente este año la mayoría eran bebés pequeñitos. Cuando entramos había casi 8 bebés porque no están consiguiendo familias de acogimiento. Imagínense lo que es tener 14 niños y niñas de menos de 5 años a cargo de cuidadoras. Una experiencia muy cuidada. Cena familia para familia, y los centros infantiles de gestión directa de la ciudad de Córdoba, que son los que se encuentran en las ciudades barrios. Este proyecto ya lo co-construimos con el equipo técnico justamente para poner en marcha algunas experiencias para cuidadoras y docentes. Ahí está mezcladita la cosa. Bueno, y algunas imágenes una cosa interesante que también pusimos en marcha, la experiencia, haciendo una experiencia, valga la redundancia, haciendo una intervención a través de las redes sociales. Tenemos un Instagram que se llama Un Mundo por Contar, que está un poco parado ahora, pero en el que hacemos vivos con referentes, algunas propuestas. Tenemos el nivel meso, que es en el que trabajamos con familias, cuidadoras, cuidadores, docentes, ¿sí? de los distintos niveles, y el nivel micro, donde directamente hacemos intervenciones con niños y niñas. Y ahora sí vienen las fotitos, no, eso lo vamos a pasar. Algunas de las experiencias las mezclamos para que vean que algunas trabajamos en relación al tiempo de la pandemia, nos van a ver con barbijo, y otras saliendo, pero la experiencia en sí fue igual de fuerte. Solo que van a ver que se disponen los cuerpos en espacios diferentes. La capacidad de los adultos tiene que ver con ofrecer escenarios materiales y obras artísticas enriquecidas para justamente poner a disposición de niños y niñas y enriquecer el mundo. Algunas de las experiencias, esa manito es de 4 años queriendo escribir en una situación de extrema vulneración, y está fascinado porque va a escribir el nombre de su almohada. Esa es Beatriz San Juan, si no la conocen, la trajimos hace un tiempito, es la autora de lo que se llama literatura de regazo. Ella hace una recuperación de las nanas, las retahílas que constituyen esos primeros aproximaciones a la literatura en las instancias primeras de la vida. Esto de la conmoción. Y acá, miren, esta imagen me parece riquísima. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de la conmoción del alma? De cómo el adulto se dispone. Son abuelo y padre. Esta foto la muestro con permiso. Rubén López, lo reconocen, ¿no? Y esa es su nieta, de casi 1 año. O sea, está empezando a hacer sus primeros pasitos. Miren las caras de adultos y adultas. Ofreciendo literatura. Ofreciendo una narración que estaba haciendo Beatriz. Los que más estaban disfrutando eran ellos, los adultos y adultas. Ella estaba fascinada, porque la pequeña iba repitiendo hasta los gestos que hacía Beatriz adelante. Pero miren esas caras. Si no hay ese vínculo, esa mirada que instala como dice Cornu, una confianza en el otro, ¿no? Yo creo que vos podés. Clave para el vínculo pedagógico y clave para el aprender. ¿Sí? Cuando escuchaba hoy de todo esto que estamos observando y que es así en niños de 3er grado, etcétera, etcétera, los de 3er año, los más pequeñitos, digo, los de sala 4, piénsenlo así, 2 años de pandemia, ok, todo el sí, ok, la mitad de su vida en pandemia, gente,
la mitad de su vida. Y rápidamente empiezan los diagnósticos y no se relacionan, no se vinculan. Y bueno, ¿averiguaste qué pasó esos 2 años? ¿No? Hay niños que han estado muy encerrados. Entonces, nada, el cuidado, la responsabilidad del adulto ante todo y un ordenador. El marco de derechos, la interdisciplina y fundamentalmente no perder de vista al sujeto. Bueno, algunas otras fotos, las vamos a pasar rápido. Y para cerrar, en el sentido de recuperar las... Uy, no pasan rápido encima. Recuperar las experiencias pequeñitas, las ceremonias mínimas, los gestos mínimos, como dice Clear. Por ahí cuando uno siente que nada pasa, basta una mirada para transformar el mundo de esos niños y niñas. Bueno, ahí estamos en plena construcción, relatos de poesía. Verán que muchos participan, adultos y adultas, ¿no? Bueno, a ver si llego al final. Ahí vamos, ahí llego. Jugamos, representamos. Verán que soy bastante payasa también. Les prometo que soy académica cuando tengo que ser académica. Para cerrar, entonces, una poesía que no se ve completa, no sé por qué, pero bueno, vamos a tratar. En todo caso la voy a sacar y se les leo. Una poesía de Marina Elena Walsh, que justamente tiene que ver con esto de lo mínimo, ¿no? De lo mínimo, de lo mínimo. Seguramente la conocen. Les iba a contar un cuento, pero era muy largo. A ver si... Gente ayudante, ¿me pueden sacar esto para que yo vea todo? Quiero ver la placa completa, no sé por qué se ve ahí. Ahí está, la última. Esta. En una cajita de fósforos se pueden guardar muchas cosas. Un rayo de sol, por ejemplo, pero hay que encerrarlo muy rápido, si no, se lo come la sombra. Un poco de copo de nieve, quizá una moneda de luna, bombones del traje del viento y mucho, muchísimo más. Les voy a contar un secreto. En una cajita de fósforos yo tengo guardada una lágrima y nadie, por suerte, la ve. Es claro que ya no me sirve. Es cierto que está muy gastada. Lo sé, pero ¿qué voy a hacer? Tirarla me da mucha lástima. Tal vez las personas mayores no entiendan jamás de tesoros. Basura, dirán, cachivaches. No sé por qué juntan todo esto. No importa, que ustedes y yo igual seguiremos guardando palitos, pelusas, bombones, tachuelas, virutas de lápiz, carozos, tapitas, papeles, piolín, carreteles, trapitos, hilachas, cascotes y bichos. En una cajita de fósforo se pueden guardar muchas cosas. Las cosas no tienen mamá. Les invito a pensar qué guardarían en su cajita de fósforo y qué compartirían con niños y niñas para anudar en un relato que los una vincular y significativamente con ellos. Muchas gracias por la escucha. Luego de la conferencia damos lugar a las preguntas. Tenemos el micrófono inalámbrico por aquí, así que aquellos o aquellas que quieran realizar alguna consulta, levanten la mano y le vamos a alcanzar el micrófono. Acabamos de compartir entonces la conferencia de infancias tempranas en tramas de instituciones, experiencias culturales y estéticas promotoras de vínculos intersubjetivos. ¿Tenemos allí la consulta? Perfecto, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es María de los Ángeles, soy docente de nivel secundario y mi pregunta para ustedes es esta categoría que hablaba recién, que mencionó, con respecto a los chicos de cristal, a los chicos de los millennials, a los Z, ¿qué pensamos de eso? Sería para un seminario aparte, porque me puse un poco como Jorge. Es una pregunta como que difícil de responder en un solo segundo, porque tendría que fundamentar incluso teóricamente el por qué. Me genera como muchas preguntas.
Del mismo modo que me generan preguntas algunos diagnósticos, apresurados, rápidos, ¿no? En el mismo sentido, me preocupa la rapidez con que los adultos y adultas ponemos nombre a lo que no entendemos, pero no nos tomamos el tiempo de preguntarnos qué tenemos que ver con eso. Digamos, básicamente iría como por ahí la respuesta. No sé si sirve. Ok. ¿Alguna otra? Ya se están entusiasmando. Vamos a hacer un café y un mate, por favor, sería fundamental. Comentario. Perfecto. A ver. ¿Qué? Más tiempo, yo sé que están cansados. Sí, podríamos hablar de las experiencias culturales en adolescentes, que tengo historia también para contar, pero bueno, hoy el foco es infancias tempranas. Y bueno, gracias por la escucha y hasta luego. ¿Allá hay una? Encima que llega. Menos mal que no soy yo la que tengo que llegar, chicos. Hola, ¿qué tal? Soy Jorgelina. Qué fuerte que está. No, estuve escuchando toda la jornada y siempre se hace hincapié a las diferencias, a lo heterogéneo que tenemos en el aula y la convivencia. Y el alumno no entiende que tenemos que evaluar, entre comillas, la diferencia de cada una y yo tengo en particular, soy maestra rural y tengo 3 en segundo grado, de los cuales los 3 muy diversos, y me dicen, ¿por qué a él no lo obligás a escribir?, me dice el otro compañero. Es como que es muy difícil estar en el aula y plantearse al alumno qué es lo que yo estoy evaluando o lo que quiero llegar al otro compañero, y eso es difícil. Como docente, 22 años de antigüedad, yo ya me quiero ir, pero todavía es difícil, es muy difícil. Bueno, Jorgelina, tengo gente muy querida, mi Jorgelina más cercana es la Coqui, no sé si te dicen Coqui ahora. Jorgelina, también una pregunta difícil, pero a ver, la heterogeneidad en las aulas va mucho más allá de que hoy sea heterogénea. Lo que pasa es que la ocultábamos a partir de un principio escolar, de una normativa de turno, ¿no? Los guardapolvos, que lo que hacían era normalizar, ¿no? Homogeneizar, pero la diferencia estaba. Mañana cuando escuchemos a Isabelino, cuando hable de la familia, ¿no? Y que aparece la idea, no, las familias de antes acompañaban, y él interpela fuertemente eso, porque no es así. Nada más que posiblemente no llegaban a la escuela, ¿no? Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, capaz que parece medio idílico, tendríamos que trabajarlo, contarle algunas experiencias, pero por ahí una estrategia muy interesante, sobre todo en escuelas rurales, en escuelas con plurigrado, ¿no? Pero además, hoy, siempre, creo que es una herramienta súper potente en relación a la escucha, es habilitar la escucha a la voz de los chicos, ¿no? Y poner las cuestiones que vos estás necesitando en relación a eso sobre la mesa. Si fulanito no puede, ¿sí?, porque tiene una situación, podemos charlar de esas situaciones aunque tengan 5, aunque tengan 6, y preguntarnos cómo hacemos, qué les parece, ¿no? Y muchas veces la literatura nos brinda herramientas repotentes para trabajar eso. Hay historias de cuando le pedían a la tortuga que se subiera a la punta del árbol, ¿no? Y la tortuga no se puede subir a la punta del árbol. ¿Es justo? Y teóricamente las animo a leer un texto, no me voy a acordar del autor ahora, que habla sobre, capaz que los inspectores me ayuden, de la justicia evaluativa, que es tan potente ese texto, si no después le paso a Pauli para que lo compartan, que tiene que ver con eso. La evaluación es necesaria, sí, gente, sí, es necesaria.
No puede ser solo observación. En el nivel inicial nos hemos pasado años evaluando, solo mirando, y encima con una cosa subjetiva las jardineras. Y lo digo y me sumo. Me pasa hoy con mis estudiantes de práctica. Y creo que es la jardinera que hay en mí, que dice, pero le puso un empeño, es tan divino, ¿no? Y bueno, pero que no se trata la evaluación de eso, y tenemos que desarmar la idea de que la evaluación es algo negativo. Y por ahí cuando la inspección nos pide, partamos de la potencia, digamos lo que falta, pero partamos de la potencia, tiene un sentido, tiene un sentido. Yo siempre me pregunto, Señor, y les pregunto, ¿te gustaría que solo miraran lo que no te sale? A vos como Señor, ¿no? Digo, nosotros en el ámbito de la atención individual, la señora Silvi, que ya se me fue, pero desde la psicopedagogía hacemos lo mismo, miramos la falta. Y creo que desde la psicología muchas veces se pone el ojo en lo que no se puede. Pero hay que partir de algo, gente. Y todos, y esto se lo firmo al que quiera, tiene algo bueno para ver. A veces entro a la escuela y hay un señor que me dice, bueno, en mi época de equipo de orientación, no hace nada. A ver, para. ¿Nada qué? ¿Cómo es no hace nada? Y no, bueno, sí, hace unos rayones. A ver, hace unos rayones en el cuadro. Miremos el cuadro. Y uno empieza a develar y no hace nada. ¿Y saben qué? A veces el director viene y dice, esta maestra es un desastre. Dale. Mira, justo contaste eso y me acordé de que muchas veces los chicos cuentan y dicen, hicimos un juego para aprender algo, pero ellos no se dan cuenta, se divirtieron todo y dicen, no hicimos nada, jugamos. Y el padre que se quejan, dice, no quieren que jueguen. Y el directivo, que muchas veces, a mí me pasó un caso, de que dijimos, ay, estamos todo el día, vamos afuera, están todos apagados. Yo no sabía el patio encima, sin permiso. Lo llevo al patio, me mandaron a la dirección. Los chicos estaban trabajando bien, estaban todos contentos. Entonces, muchas veces uno quiere hacer cosas y hay veces que no te lo permiten. Mira, dos cuestiones. Todo el mundo opina en las escuelas, sí, y más cuando se transgrede lo instituido. Lucía Garay lo plantea muy clarito. Cuando vamos en contra de la corriente, de lo instituido, y sí, vas a resaltar, porque son las que estás subvirtiendo el dispositivo, y para algunos eso es prácticamente como destruir la escuela, ¿no? Porque hay gente que se bandera en la cantidad de años y que nadie sabe más que ella, y nada. Pero la que tiene el saber sobre ese grupo de niños y niñas es la señora. Y la señora, en esto también, mucho tiempo me he puesto en el lugar de más vale pedir perdón que pedir permiso. Entonces, también hay que ir haciendo corazas de no sentirse mal cuando te llaman la atención. Y cuando te llaman la atención, fundamental. Más de una vez me ha pasado que al devenir empiezan a sumarse en esas lógicas. Y me pasó también en la educación superior. Me negué en la práctica final a ponerles nota a los estudiantes. Ah, bueno, mírala a la tipa, no le quiere poner nota. No, un fundamento. Es la práctica de residencia, bajar por la certificación de una nota. La nota se pone al final. En el año todo el mundo trabaja. Ellas saben que si están en crisis, o sea, si la aguja va para abajo, yo la llamo individualmente y trabajamos individualmente. Pero no les pongo la nota, yo voy registrando observaciones. A fin de año, la semana que viene, nos juntamos y se ponen nota ellos y vamos evaluando cada instancia evaluativa, que ya saben que son instancias, todo es instancia evaluativa. Ahí sí se ponen una nota justificándola críticamente. Gente, fundamental, no tengan miedo a los directores no tengan miedo a los supervisores, porque no son seres inhumanos que quieren torturarles la vida, como ustedes no son seres inhumanos que quieren torturarle la vida a los niños y niñas. Y otra cosa, trabajen con las familias, trabajen las propuestas con las familias.
Porque para las familias también rompemos instituidos. Porque ellos quieren ver el cuadernito con muchas letras o la carpeta más gorda, aunque sea de fotocopia, que uno se pregunta, ¿para qué quieren de dos? Hacer fotocopia del cabildo y pegarle 3 papelitos arriba que en realidad se lo pegó la señora, ¿no? Y las mamás chochas, ¡ay, divina la carpeta! A ver, trabajen con las familias los sentidos de lo que están haciendo. Fundamentalmente de 0 a 8, pero creo que es para todos, y hablo de los grandes que son justamente y dolorosamente en los que las familias menos se involucran. Es necesario trabajar los sentidos, cuando el papá y la mamá entienden los sentidos, pero responsabilizándose ustedes de esa enseñanza. Porque si los sentidos es para que enseñen matemática o lengua, como yo quiero que enseñen, que es distinto a como ellos aprendieron. Y bueno, ahí estamos en un break, ¿no? Yo digo, hay que construir los sentidos, pero la responsabilidad de enseñar es nuestra. Bueno, nada, también otro seminario.